Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, martes 25 de mayo, vamos a hacer un análisis del cierre de mercado desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Square Financial. Inicialmente tuvimos una jornada, en general podría hablar de una volatilidad muy pequeña en el mercado. La mayoría de indicadores en sus bandas de Bollinger amanecieron y estuvieron a lo largo del día con una volatilidad muy pequeña. En cuanto al calendario económico, como es tradicional iniciar, pues lo que observamos inicialmente fueron unos datos reveladores para Alemania. Teníamos un PIB de Alemania que se contrajo más de lo esperado. Se esperaba que el dato estuviera por alrededor del menos 0,7 y se contrajo menos 0,8, o sea, se contrajo más de lo esperado frente al dato anterior del 0,5. Entonces, tuvimos un resultado negativo. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de efecto base en relación al año pasado, pero podríamos estar hablando y tendríamos aspiraciones a esperar de que el siguiente dato sea muchísimo más positivo que lo que observamos. A pesar de eso, estamos cada vez más cerca de retomar esos impulsos eh, de antes de la pandemia. Entonces, las noticias en Alemania, aunque no fueron muy positivas, no son completamente negativas y lo observamos en el índice empresarial, que si nos damos cuenta, este sí está en niveles antes del COVID. Tuvimos una lectura del indicador del índice empresarial alemán en cerca del 99,2 contra el esperado del mercado del 96, 98,2 y el dato anterior del 96,02. Entonces, en cuanto a la economía alemana y en general para la economía europea, lo que observamos es que las economías se están recuperando, no al mismo ritmo de Estados Unidos, pero se están recuperando. Ahora, por otra parte, en cuanto a noticias de Estados Unidos, sí tuvimos unos resultados que no fueron los más positivos. Por una parte, tenemos datos en relación a las ventas de las casas nuevas de Estados Unidos, el cual fue un dato negativo en relación a lo que se esperaba. Y igual quiero llamar la atención en algo respecto a este indicador. Observamos niveles incluso más altos que antes de la pandemia, que es lo que observamos en el gráfico de arriba. Si se fijan, ya desde hace un tiempo tenemos unos datos muy altos, datos que definitivamente demuestran esa liquidez que hay en el mercado adicional y que definitivamente habla de que a pesar de que hay un nivel de liquidez claro, probablemente se esté estancando la dinámica de la economía en Estados Unidos y por lo menos en el sector de inmobiliario, que ha sido muy criticado también por diferentes hacedores de política monetaria en Estados Unidos. Recordemos que recientemente habían algunas discusiones en cuanto a si se debían continuar con la compra de bonos indexados a, a subyacentes de tipo como casas o activos inmobiliarios. Y la duda o la crítica surge porque se están presentando niveles de costos de viviendas muy altos en comparación a los ingresos que se están observando. Entonces, parece que hay un nivel de estancamiento en este rubro. Como les he mencionado, creo que es muy importante hacerle el seguimiento dato por dato en todo lo que es el sector inmobiliario en Estados Unidos. Por otra parte, tuvimos el índice de confianza del consumidor de Estados Unidos, que el dato pasado estuvo en niveles prepandémicos ligeramente y este está reduciendo. Aparentemente hay una especie de temor en cuanto a la inflación muy importante y este tipo de índices de confianza no están reflejando. Sí, si me atrevo a hablar de cuál sería la representación del dato negativo de confianza del consumidor, hablaría de la inflación, que nos está presentando muy buenos niveles, pese a que la recuperación en Estados Unidos ha sido muy marcada por un ritmo de vacunación muy importante. En cuanto al mercado, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, el mercado Forex el día de hoy no tenemos un consenso para el dólar americano. Igual también hay que recalcar que el dólar estadounidense ha estado en unas caídas generalizadas y el día de ayer presentamos niveles mínimos que no se presentaban desde inicios de año. Entonces, podría decir, perdón, podría decir que es normal observar
que el dólar americano hoy trató de defenderse frente a la caída, pero en general yo podría esperar que mientras que el entorno sea positivo en cuanto a renta variable y los inversionistas tiendan a inclinarse por activos de más alto riesgo, pues probablemente el dólar americano pierda terreno como activo refugio. Por otra parte, el gran ganador el día de hoy definitivamente fue el euro, se sigue apreciando y digamos que en contradicción a lo que observábamos la semana pasada frente a la libra esterlina, que tuvo unas ganancias muy claras el día de hoy, pues sí presentó unas caídas importantes frente a los otros, frente a las principales divisas. Eh, También hay que recalcar el papel del dólar australiano, el cual no se supo valorar el día de hoy frente a las apreciaciones que tuvimos en renta variable. De hecho, perdió la mayoría del terreno y el dólar canadiense, pese a que el día de hoy tuvimos unas apreciaciones importantes en el petróleo, el dólar canadiense no lo supo aprovechar y perdió terreno contra todos sus pares de divisas. Entonces, hay que tener cuidado también en cuanto a la, al yen japonés, pues no estamos presentando las mejores variaciones. El dólar neozelandés el día de hoy sí presentó apreciaciones importantes, hay que recalcarlo. Y pues el consenso, digamos que es muy mixto el día de hoy. Para tener una visión más clara, pues estaría pendiente el día de mañana, pero el día de hoy no observamos un consenso. Pareciera que el mercado está en ese punto de equilibrio en el cual está intentando sobrepasar puntos de soportes y de resistencias importantes, como fue lo observado en los informes de oportunidades de inversión que se presentaron a lo largo del día. Y es lo que observamos. Entonces, en general, ¿qué tenemos? El dólar americano en terreno mixto, el gran ganador del día de hoy fue el euro, dentro de los grandes perdedores, la libra esterlina y el dólar canadiense, para resaltar. Entonces, pues nada, hay que estar pendientes, pero si observan el día de hoy, el mercado estuvo con unas variaciones muy ligeras. Si nos fijamos muy bien dentro de dentro de las variaciones más importantes, estamos hablando de una variación máxima del 1,1%, mientras que en promedio diría que las variaciones se movieron entre el 0,3 y el 0,5% máximo. De hecho, las variaciones fueron muy pequeñas el día de hoy para el terreno Forex. Por otra parte, en cuanto a materias primas, lo que estamos observando son variaciones positivas de parte de la mayoría de metales industriales, platino, paladio, zinc, se apreciaron el día de hoy, mientras que el aluminio, el níquel y el cobre estaban cayendo ligeramente. Hay que tener cuidado porque el cobre ya ha presentado varias sesiones de corrección. Por supuesto, hay que resaltar el día de hoy el papel de las materias primas agrícolas. Dentro de la misma tendencia que hay que resaltar, tenemos a el maíz cayendo y también a la soya cayendo con unos niveles importantes. Em, entonces hay que hacerle digamos que un nivel importante de vigilancia a las materias primas agrícolas que ya presentan varios días de correcciones importantes y recordemos que estamos en niveles de apreciaciones realmente importantes. El consenso el día de hoy fue que tanto el petróleo WTI como el petróleo Brent cayeron muy ligeramente. Esta mañana veíamos unas apreciaciones importantes, pero recordemos que estamos en niveles cercanos a los máximos históricos, estamos muy cerca a esos $70 y probablemente el mercado siga consolidando a lo largo de esta semana esos buenos precios, pero el día de hoy pues hay una caída en el WTI en general para el petróleo, como lo habíamos mencionado. Igual también recordemos que estamos en un momento importante en cuanto hay unos yacimientos de petróleos que se están cerrando por posibles catástrofes naturales, entonces hay que tener también esto en cuenta. Y también la posibilidad de que Irán vuelva al mercado de petróleo también está marcando un poco de nerviosismo en el mercado, pero probablemente serán efectos transitorios
y el WTI y el petróleo en general tiene todas las posibilidades de seguir subiendo. Sin embargo, hay que revisar el análisis técnico que se hace a través de de nuestro equipo comercial y de nuestros analistas de mercado. Uno de los mercados que más se ha estado moviendo en las últimas semanas es el mercado del Bitcoin. El día de hoy por supuesto, hay que mencionar el Ripple, que se está saliendo de la tendencia negativa del Bitcoin y de las criptomonedas en general. Y bueno, en relación a lo que vimos el día de hoy, ya hoy tenemos unas variaciones más dentro de lo que caben dentro de la normalidad, por así decirlo. Ya no tenemos unas variaciones superiores a los 2 dígitos, sino ya nos estamos regulando en un punto estable, lo que es bueno y malo, porque tanto el Bitcoin como varias monedas les están costando superar niveles importantes, como por ejemplo el Bitcoin no está alcanzando la cuota de los $40, el Ethereum le está costando superar los $3, mientras que el Ripple hoy sí tuvo una apreciación importante. Entonces, este es el mercado del día de hoy. Igual el Bitcoin ya se está comenzando como a regular dentro de lo que cabe y veremos tal vez apreciaciones si el mercado en general continúa con esa tendencia positiva el día de hoy. Eh, me salté me salté los indicadores, les pido una disculpa, es que se me hacía raro. Bueno, el día de hoy, ¿qué tuvimos para tener en cuenta? Como les mencionaba, las variaciones no son realmente importantes el día de hoy, fue un día bastante tranquilo. Sin embargo, el mercado se está yendo hacia, hacia todas esa búsqueda de apetito de riesgo. Entonces, lo que observamos en materia de índices accionarios es que los índices accionarios de países emergentes fueron los que mejor resultados tuvieron el día de hoy. Observamos el suizo, el australiano, el coreano, mm, em, y bueno, otros indicadores incluso menos conocidos con unas apreciaciones mayores. Pero en general, las caídas del mercado del día de hoy no fueron tan importantes. De hecho, el indicador de volatilidad bastante eh, pequeño el día de hoy, una volatilidad que presenta un retroceso importante el día de hoy. ¿Qué hay que recalcar el día de hoy? Bueno, estamos creo que en un punto importante en el mercado en el cual vemos apreciaciones a lo largo, al principio de la jornada, pero al final consolidamos unas, unas caídas en el mercado, qué pena. ¿Qué podemos observar el día de hoy? El SP 500 en general se observa una caída del 0.3, el Nasdaq igual 0.3 y el que más cae el día de hoy definitivamente es el Russell 2000. Entonces, ¿qué me puede hablar esto a mí del mercado? Creo que estamos en unos niveles importantes de consolidación, aún se presenta un poco de nerviosismo en el mercado, tal vez esto en respuesta a los datos no tan positivos del día de hoy para Estados Unidos, pero creo que al final son movimientos transitorios. Definitivamente hay que esperar el día de mañana cómo se consolidan los índices, pero recordemos que el dato importante es el que se va a presentar el día jueves en relación al PCE, el Personal Consumption de parte de la FED. Es el dato de inflación que la FED utiliza para medir la inflación y en base a esto podríamos tener unas aclaraciones en cuanto a cuál será la ruta del mercado, pero en general lo más posible es que aunque el dato supere y llegue hasta el 3% o por encima de ese valor, probablemente lo que veamos es que el mercado reaccione mal en los primeros minutos y luego esperar una recuperación palabras positivas de parte de los hacedores de política. Entonces, observar qué está pasando en el mercado, igual seguir las tendencias, mercados muy poco volátiles el día de hoy, inclusive para el, el mercado de criptomonedas. Eso es todo. Muchísimas gracias para tener mañana en cuenta en cuanto al calendario económico. Pues en general, la verdad, no tenemos una jornada muy apretada para el día de mañana. Em, tenemos inventarios de petróleo crudo, pero fuera de eso no tenemos datos que impriman mucha volatilidad el día de mañana en el mercado. Eso es todo desde Finanzas Trading, no me queda nada más que agradecerles y hacerles la invitación a que hagan sus operaciones a través del portal de Square Financial, el cual nosotros
tenemos como aliado. También sigan nuestras recomendaciones de parte de nuestros analistas y espero que hayan tenido una jornada muy rentable el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.